La toma de decisiones puede tener un impacto significativo en todos los aspectos de la vida. No lo ves venir. No lo tienes previsto. Sin embargo, sin darte cuenta, te encuentras en el borde de algo irreversible. Nunca imaginé que me sucedería a mí. Nunca imaginé que acabaría aquí, observando mi reflejo, cuestionándome en qué momento dejé de identificar a la persona que me mira fijamente. Sin embargo, aquí me encuentro. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿desharía todo lo que hice? La confianza es fundamental. La confianza se considera inquebrantable. En una familia, se espera que sea algo en lo que nunca debas dudar. Sin embargo, la realidad es que la confianza es frágil. Cuando se rompe, no se hace añicos de inmediato. Se quiebra, poco a poco, en silencio, tan sutilmente que al darte cuenta de que está roto, ya estás parado en los escombros, preguntándote cómo llegaste allí. Mi hermano menor se acercó a mí con una petición. Una petición sencilla. Al menos, eso fue lo que me repetí a mí mismo. Tal vez en una vida distinta, en un instante diferente, habría rechazado la propuesta. Tal vez habría decidido retirarme. No lo hice. Estoy de acuerdo. Sé lo que estás pensando. Sí, así es. Porque también lo he considerado. Una y otra vez. ¿Cómo fue que permití que sucediera eso? ¿Cómo permití que la situación llegara a ese extremo? La vida, sin embargo, no siempre traza líneas nítidas. En ocasiones, todo se convierte en un torbellino de emociones y decisiones, y sin darte cuenta, terminas en un punto del que ya no puedes regresar. No estoy aquí para dar explicaciones. No estoy aquí para justificar nada. Vengo a compartir contigo la verdad tal y como sucedió. La sensación experimentada. Quizás, solo quizás, haya alguien que realmente comprenda. Entonces, cuéntame, ¿cuál habría sido tu decisión? Cuando las personas consideran la traición, suelen imaginar algo llamativo, algo violento, algo lleno de dramatismo. La realidad es que la verdadera traición comienza en el silencio. En los rincones silenciosos de una existencia que ha perdido su calidez. En las noches que parecen más frías, no por el clima, sino por la distancia que separa a dos personas que en algún momento lo eran todo el uno para el otro. Esa fue mi existencia. Casado/diagonal a. Todo listo. Al menos cómodo. Esa fue mi reflexión. La comodidad no equivale a la felicidad. El amor no se desvanece de repente. Se desvanece poco a poco, como una vela consumiéndose lentamente, hasta que un día, te das cuenta de que estás rodeado de oscuridad, preguntándote cuándo se apagó la luz. Mi esposo, no era una mala persona. No era malvado. No creo que haya engañado, al menos eso pienso. Simplemente no estaba presente. Aunque estaba en casa, su mente estaba en otro lugar. Siempre estaba distraído, pensando en su trabajo, su teléfono, y en lo siguiente que tenía que hacer. ¿Y yo? Simplemente era una pieza más del mobiliario. Algo que resulte conocido. Algo que era de esperar. Hice el intento. Dios mío, lo intenté. Me convencí de que era algo común. Es común que todas las parejas atraviesen momentos difíciles en su matrimonio. El amor evoluciona con el paso del tiempo. Que no fue culpa de él ni mía. Simplemente era la vida. Pero en realidad, me sentía solo. La soledad era tan intensa que parecía que me estaba desvaneciendo poco a poco, día tras día. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo? Ni siquiera se dio cuenta. Después, fue el turno de mi hermano de mudarse. Él es menor que yo. Dentro de algunos años. Sin embargo, de cierta manera, siempre ha experimentado una sensación de mayor edad, sabiduría quizás, o simplemente más vitalidad. Aunque no éramos especialmente cercanos durante nuestra infancia, éramos familia. Cuando necesitó un lugar donde quedarse, no dudé en ayudarle. ¿No es eso lo que se espera hacer por la familia? Acababa de pasar por una difícil ruptura sentimental. El tipo que te estremece. Te deja vulnerable, inseguro de quién eres. Aunque no lo mencionaba con frecuencia, podía percibirlo en sus ojos, la carga que llevaba. La tristeza que intentaba ocultar.
De alguna manera extraña, logré comprenderlo. Llevaba también mi propia tristeza. La casa permanecía idéntica. De repente, todo cambió. Completó los espacios vacíos. No solo a nivel físico, sino de una manera que no había percibido que necesitaba. Mantuvo una conversación conmigo. Habló mucho. Me preguntó cómo me encontraba. Me observó, no a través de mí, no más allá de mí, sino a mí, como si yo fuera importante. Como si me hubieran observado. Al principio, resultó agradable. Inofensivo. Similar a la sensación reconfortante del sol en tu rostro después de un largo invierno frío. Me permití disfrutarlo. ¿Por qué no habría de hacerlo? No estaba mal sentirse humano, ¿verdad? Experimentar la sensación de estar vivo. Pero de repente, todo cambió. Era de tamaño reducido. Pseudo. Una mirada que se extendió más de lo debido. Un instante de silencio que se prolongó, cargado de algo no dicho. Una leve caricia, casual, pero suficiente para que me percate. Una emoción que evitaba identificar, pero que no podía pasar por alto. Me dije a mí mismo que me lo estaba imaginando. Me dijeron que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. En el fondo, yo era consciente. Me di cuenta de que algo había comenzado. Una vez que comienza, detenerlo no es tan sencillo como crees. Aquí fue donde todo empezó. Fue en este punto cuando las fronteras comenzaron a difuminarse. Desearía haber detenido la situación antes de que se complicara más. Sin embargo, de haberlo hecho, no estaría compartiendo esta narración contigo. Todo comenzó con un diálogo. Solo una charla sencilla. ¿Pero acaso no es así como suelen empezar estas cosas? No a través de un gran acto de traición, sino con algo insignificante. Algo tan común que no te das cuenta, hasta mucho después, de que fue el instante en que todo cambió. La noche estaba avanzada. Ya es tarde. Es el tipo de tarde en el que la casa entera parece contener la respiración, donde el ambiente es denso y todo se percibe distinto. Mi esposo se encontraba dormido en nuestro dormitorio. La televisión estaba encendida, pero el volumen era bajo, más como una presencia que como una distracción. Lo hallé sentado bajo la tenue luz de la cocina, con un vaso de whisky a medio terminar frente a él. Con la cabeza gacha, sus dedos dibujaban círculos lentos sobre la mesa de madera. Él observó. Fatigado. Fatigado. No solo a nivel físico, sino de una manera más profunda, como si lo que lo agobiaba hubiera estado presente durante mucho tiempo. Me detuve indeciso en la entrada. Debería haberme ido a dormir directamente. Debería haber hecho caso omiso de lo que me atraía hacia él. No lo hice. Opté por sentarme en su lugar. ¿Estás bien? Apenas mi voz rompió el silencio. Levantó la cabeza. Cuando me miró, no era la mirada de un hermanito en busca de orientación, buscando consuelo de un hermano. Rechazo. Fue algo completamente distinto. Algo sin procesar. Algo para lo que no estaba preparado. Necesito que realices una tarea por mí. Emitía un susurro suave. Estable. Sin embargo, se percibía un matiz, una fragilidad latente, como si temiera mi respuesta incluso antes de que la diera. Una expresión de desagrado se formó en mi rostro. ¿Qué tipo de solicitud comienza de esa manera? Exhaló con determinación, moviendo la cabeza como si estuviera reuniendo valor para expresar las palabras en voz alta. Finalmente, pronunció las palabras. Una sola vez. Necesito que realices una tarea por mí. Sé que suena descabellado, pero no cuento con otra persona a la que consultar. Una risa escapó de mis labios, pero se sintió forzada, incómoda. Vaya manera de pedir un favor. Entiendo. Pasó la mano por su cabello, sintiendo como su mandíbula se tensaba. Si te lo pregunto es porque es de suma importancia. Algo en su tono de voz. No sé cómo describirlo, pero sentí un nudo en el estómago, como si estuviera demasiado cerca del borde de algo que aún no comprendía. Observé detenidamente su rostro, intentando descifrar lo que no expresaba con palabras. Estaba considerando si en realidad quería saber. ¿Qué es esto? Finalmente me decidí a preguntar. No respondió de inmediato.
En cambio, extendió la mano hacia su vaso, tomó un sorbo pausado y al dejarlo sobre la mesa, sus manos temblaban ligeramente. Solo necesito un momento. No tengo idea. Necesito volver a experimentar algo auténtico. Las palabras me impactaron de una manera que no esperaba. Quizás fue porque los comprendí demasiado. Tal vez, en el fondo, había experimentado ese mismo sentimiento durante tanto tiempo, pero nunca lo había expresado en voz alta. Sin embargo, él lo hizo. De repente, mi atención ya no estaba centrada en mi hermano menor. Observaba a un hombre. Un hombre que sufría. Un hombre que tenía una necesidad. Fue en ese momento cuando me di cuenta por primera vez. No solo observaba su sufrimiento. Lo estaba experimentando. Esto no está correcto. ¿Realmente es así? Estábamos simplemente conversando. Eso sería todo. Dos individuos, sentados en una cocina poco iluminada durante la madrugada, dialogando. La gente está constantemente hablando. No había ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Por qué razón experimenté esa sensación de opresión en el estómago? ¿Por qué mi respiración se volvía más lenta y profunda, como si estuviera preparándome para algo que no podía identificar? Debería haber dado por terminado todo en ese momento. Debería haber reído, mandarle a dormir, levantarme y alejarme. Sin embargo, no lo hice. En cambio, permanecí sentado allí, aferrándome al borde de la mesa, intentando no prestar atención a la sensación de que mi piel estaba demasiado caliente, demasiado consciente. Intentaba no prestar atención a la mirada de sus ojos, esos ojos familiares que había conocido toda mi vida, que de repente parecían algo distinto, algo amenazante. Suena extraño, comentó, pasándose la mano por la cara y exhalando como si intentara deshacerse de algo. Olvídate de lo que acabo de mencionar. Acabo de llegar. No tengo idea. Últimamente, siento que no encajo en ningún lugar. A veces siento que podría desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Abrí la boca para decirle que eso no era cierto, que sin duda él era importante. Las palabras se atascaron en mi garganta, ya que comprendí la situación perfectamente. La sensación de pasar desapercibido. Estar presente en un lugar donde se esperaba recibir amor, pero sintiéndote como un espectro en su lugar. En lugar de eso, simplemente respondí, lo entiendo. En ese momento, dirigió su mirada hacia mí. Me observó detenidamente. Creo que ese fue el instante. Fue en ese instante cuando todo comenzó a desmoronarse. Me dije a mí mismo que simplemente estaba siendo amable. Simplemente escuchando. Simplemente estar presente para él. ¿No es esa la función de la familia? Nos brindamos apoyo mutuo. Cuando nos encontramos mal, nos apoyamos mutuamente. Pero, ¿por qué se percibía como algo distinto? Algo más denso. Algo que aceleró mis latidos. Siento la humedad en mis manos al tocar la fría superficie de la mesa. ¿Por qué tuve la sensación de estar al borde de un precipicio muy empinado? Desde mi habitación, podía escuchar los ronquidos de mi esposo resonando por el pasillo. Antaño, su sonido solía brindar consuelo. Un recordatorio de que no estaba solo. ¿Y ahora qué? Ahora la sensación era como chocar contra una pared. Como evidencia de la distancia que nos separaba. Reflexioné sobre cómo apenas me miraba ya. La forma en que se dirigía a mí por costumbre, no por cariño. Cuando su contacto llegaba, era rutinario, predecible, vacío. En ese momento, reflexioné sobre la mirada que mi hermano me había dirigido recientemente. Cómo había cambiado su tono de voz al expresar que se sentía desorientado. Después de tanto tiempo, experimenté la sensación de ser verdaderamente percibido por alguien. No solamente como esposa. No solamente como una mujer cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, desde una perspectiva personal. Alguien que hizo la diferencia. Después de insistir en que descansaras, me puse de pie y traté de librarme de la pesadez que sentía oprimiéndome el pecho. Mañana te encontrarás en un estado de ánimo mejor. Asintió con la cabeza, aunque se podía percibir algo en su mirada. Algo que no logré identificar. Algo que me dejó sin aliento. Sí, susurró. Posiblemente.
Decidí marcharme, obligándome a moverme, a alejarme antes de pronunciar palabras irreparables. Después, él susurró al llamar. Me detuve. Sin embargo, no me di la vuelta. No pude hacerlo. Gracias por prestar atención. Asentí con la cabeza, mantuve mi voz firme. Estándar. Hazlo de forma informal. Por supuesto. ¿Verdad que la familia está para eso? Un momento de tranquilidad. Justo en el momento en el que estaba a punto de salir de la habitación. ¿Verdad? No respondí. Acabo de alarm. Sin embargo, esa pregunta en particular, esas dos palabras sencillas, permanecieron conmigo mucho tiempo después de que me acostara al lado de mi esposo dormido. Mucho tiempo después de que cerré los ojos e intenté ignorar que mi corazón latía demasiado rápido. Después de mucho tiempo repitiéndome a mí mismo que no había hecho nada mal. Absolutamente nada. Me dije a mí mismo que no era importante. ¿Recuerdas aquella noche en la cocina? Simplemente una charla. Un instante de vulnerabilidad entre dos personas que se encontraban perdidas. No tenía ningún significado. No representaba un peligro. Sin embargo, todo comenzó a transformarse. De manera no tan evidente. Rechazo. Hubo modificaciones mínimas. Poco perceptible. Un cambio en la energía. Un instante que se prolongó un poco más de lo debido. Una mirada que se detuvo más de lo debido, cuando debería haber pasado desapercibida. Me volví muy consciente de su presencia. His movements inside the house. La mirada que me dirigió cuando creía que no estaba prestando atención. La forma en que su presencia parecía inundar cada habitación de una manera que nunca lo había hecho antes. Comencé a prever sus movimientos. Me preguntaba si estaría en la cocina cuando fuera a preparar café. Para escuchar el sonido de su voz, el paso de sus pies, su risa. No fue a propósito. No era algo que estuviera intentando hacer. Acaba de ocurrir. Y luego llegaron los detalles. Al principio fue un suceso fortuito. Totalmente innocent. Cruzándose en el pasillo sin detenerse. Al rozar los dedos al pasar un plato de cena. Una mano en mi parte baja de la espalda mientras él se desplazaba detrás de mí. Tan ligero como un susurro. Pero basta con que algo cálido recorra mi espalda. Nada de eso debería haber sido relevante. Nada de eso debería haber tenido importancia. Sin embargo, así fue. Una noche, todo se transformó. Estaba leyendo en la sala de estar, acurrucado en mi lugar habitual en el sofá, intentando sumergirme en palabras que de repente parecían vacías. Entró recién salido de la ducha, con el cabello aún húmedo, vistiendo una camiseta vieja y unos pantalones deportivos que se ajustaban lo suficiente para recordarme que ya no era un niño. Debería haber apartado la mirada. Sin embargo, no lo hice. Se sentó a mi lado, demasiado cerca. Nada inapropiado, nada evidente. Tan cerca que podía sentir su calor, a pesar de la distancia que nos separaba. Se te ve fatigado. Después de un rato, susurró con una voz más suave de lo habitual. Me lo tragué. Ha sido un día largo. Asintió con la cabeza antes de mostrar cierta vacilación. Después, con apenas un murmullo. ¿Puedo solicitarte algo? Sentí un retorcijón en el estómago. Una advertencia. Una frontera que sabía que no debía traspasar. ¿Cómo? El volumen de mi voz resultó más bajo de lo que esperaba. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente y con determinación, y colocó con cuidado un mechón de cabello detrás de mi oreja. El contacto fue suave como una pluma. Casi nada. Sin embargo, parecía abarcarlo todo. Al final, mencionó un abrazo. Eso sería todo. Solo un abrazo. Debería haber rechazado la propuesta. Debería haber tomado la situación con humor, lanzarle una almohada, y hacer algún chiste sobre que ya está muy mayor para ese tipo de travesuras. Sin embargo, no lo hice. En cambio, asentí con la cabeza. Sin tener la oportunidad de reconsiderarlo, sin poder detenerme a mí misma, él me atrajo hacia sus brazos. Al principio, todo parecía estar en orden. De la familia. Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Sus brazos se estrecharon alrededor de mí, con suavidad.
Sentí su aliento acariciando mi cuello. Sus dedos se hundieron en mi espalda, no lo suficiente para causar dolor, pero sí lo suficiente para acelerar mi pulso. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo? Lo di permiso. Cerré los ojos y, por un instante fugaz, me permití sumergirme en ese momento. Hacia el calor que él emana. Sumergirse en la sensación de ser abrazado. Muy sostenido. Después de un largo tiempo sin que ocurriera, por fin sucedió. Permanecimos en esa posición durante un tiempo indeterminado. Podrían haber pasado solo unos instantes. Quizás habían transcurrido unos minutos. Lo único que recuerdo es que al final aparté las manos, estas temblaban. Nuestros ojos se encontraron. Había algo dentro de ellos. Algo sombrío. Algo con lo que no estaba preparado para lidiar. Pidió disculpas en voz baja, notándose la aspereza en su voz. Sí, está bien, lo interrumpí demasiado rápido. Demasiado desesperado para fingir que no había significado nada. Debería, hice un gesto impreciso, me puse de pie, necesitando alejarme. Requiring room to catch my breath. Asintió con la cabeza. Sin embargo, no se movió. Tampoco perduró la conexión emocional entre nosotros. Fue en esa noche cuando dejé de engañarme a mí mismo. Fue en esa noche cuando me di cuenta de que esto era algo serio. ¿Y sabes qué es lo más desagradable de todo? No era mi intención. Debería haber mostrado más fortaleza. Debí haber detenido la situación antes de que se saliera de control. Pero lo interesante de situaciones como estas es: no sienten como opciones. Se perciben como la fuerza de la gravedad. Esa noche, la noche en que todo se transformó. Me sentía inquieto. No pude conciliar el sueño. A mi lado, mi esposo respiraba tranquilamente, inmerso en un universo del que yo ya no formaba parte. Mis pensamientos eran un enredo de culpa y deseo, mientras mi cuerpo se sentía cargado con algo que no lograba sacudir, observando fijamente el techo. Debería haber permanecido en la cama. Debería haberme tapado los ojos e intentado conciliar el sueño. Sin embargo, me levanté. No entiendo ni siquiera la razón por la que lo hice. Quizás confiaba en que el silencio del hogar despejaría mis pensamientos. Quizás solo necesitaba respirar. Tal vez, quizás ya tenía claro mi destino antes de dar el primer paso. Lo hallé en la sala de estar, sentado en el sofá, con una mano agarrándose la nuca como si intentara mantenerse firme. Al escucharme, levantó la mirada y, por un instante, ninguno de los dos pronunció palabra alguna. No fue necesario hacerlo. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Con una voz suave y casi vacilante, preguntó. Moví la cabeza en señal de negación y di un paso adelante sin poder detenerme. Tú. Dejó escapar una risa seca y desprovista de humor. Ni siquiera cerca. Debería haber dado la vuelta. Debería haberme retirado. Sin embargo, opté por sentarme. Demasiado cerca. La proximidad era tal que no pude ignorar la intensidad de su presencia. Demasiado cerca para fingir que esto era normal, que era simplemente otro diálogo entre dos personas que se suponía que debían saber más. Estuvimos sentados en silencio por un rato. La televisión estaba encendida pero sin sonido, proyectando sombras intermitentes por toda la habitación. En el exterior, el mundo descansaba en silencio. En su interior, parecía que algo se desmoronaba. Después susurró que no sabía cómo detenerlo. Un sobresalto recorrió mi pecho. ¿Detener qué? Volvió hacia mí, con la mirada intensa y escudriñadora. Engañándome a mí mismo. Preparado para detenerlo, para expresar que no estaba bien, para comunicarle que no podíamos continuar, abrí la boca. Sin embargo, las palabras nunca llegaron. Después, él extendió la mano hacia mí. Al principio, era suave. Sus dedos rozando los míos, apenas perceptibles, como si esperara que me alejara. Sin embargo, no lo hice. No pude hacerlo. Debería haberlo hecho. ¡Ay, cómo me arrepiento! Sin embargo, le di permiso. Recorrió mi mano lentamente, con precaución, sus dedos rozando la parte interna de mi muñeca, trazando diseños que no debía percibir. El latido de mi corazón se aceleraba bajo su contacto,
delatándome y revelando todo lo que tanto había intentado ocultar. Después, sin poder detenerme, giré mi mano y apoyé la palma sobre la suya. Fue algo muy insignificante, simplemente un roce. Sin embargo, parecía una rendición. Exhaló con temblores, como si estuviera sufriendo. Su pulgar acarició mi piel con delicadeza y lentitud, como si estuviera grabando en su memoria la textura de mi cuerpo. Después, se acercó. Su rostro se encontraba a una proximidad inédita, más cercana que nunca. Su aliento rozaba mis labios, cálido, inconstante. Mi respiración se detuvo en mi garganta, mi cuerpo inmóvil, atrapado en el espacio entre lo correcto y mis deseos. He murmured for me to cease. Y debería haberlo hecho. Debí haberlo apartado, levantarme, salir de esa habitación y no volver la vista atrás. En lugar de eso, decidí cerrar los ojos. No recuerdo quién inició el beso, si fue él quien me besó primero o si fui yo quien se acercó a él. No estoy seguro si la responsabilidad fue mía o suya. Quizás fue una combinación de ambos. Lo único que sé es que por un instante, solo un momento imprudente y sin aliento, sucedió. Al sentir sus labios rozar los míos, suaves, apenas un susurro de contacto, mi mundo entero se inclinó. No era profundo. No tenía prisa. La acción se desarrollaba con calma y precaución, como si me estuviera brindando la oportunidad de detenerla. Sin embargo, no lo hice. En cambio, permití que mis labios se separaran. Solo un poco. Lo justo y necesario. Con eso fue suficiente. El instante fue efímero. Un instante de más. Después, la realidad golpeó con fuerza de nuevo. Fui yo quien se alejó primero. Con mi pecho subiendo y bajando rápidamente, mis manos temblando en mi regazo. Mi mente me gritaba, suplicándome deshacer lo que acababa de hacer. ¿Cómo? ¿Cuál es la actividad que estamos realizando en este momento? Mi voz tembló. Me costaba mucho trabajo articular las palabras. Me observaba fijamente, con la mandíbula apretada y una mirada llena de algo que no podía identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Anhelo? Ambos. No sé, susurró. No deseo detenerme. Fue en ese momento cuando experimenté la aguda punzada de la traición. No solo en contra de mi esposo, sino también en contra de mí misma. Había traspasado un límite. Una frontera que jamás pude traspasar. Me levanté rápidamente y la habitación comenzó a dar vueltas. Expresé que eso no podía suceder, más para mis adentros que para él. Sentía como mi corazón latía con fuerza. Sentí una sensación de ardor en la piel en el lugar donde él me había tocado. No discutió. No suplicó. Permaneció sentado, observándome, con una expresión imposible de descifrar. Quizás esa fue la parte más difícil. Por un instante, tan solo un segundo, anhelé que él me detuviera. Sin embargo, él no lo hizo. Me di la vuelta y me alejé, con la respiración entrecortada, mi cuerpo desobedeciendo cada pizca de lógica que gritaba en mi mente. Me acosté al lado de mi esposo, con las manos temblando y los labios aún hormigueando por un beso que nunca debió suceder. Cerré los ojos con fuerza, rogando por conciliar el sueño, rogando porque todo esto se deshiciera. Sin embargo, estaba al tanto. La situación no había terminado. Apenas había comenzado. Al despertar al día siguiente, todo parecía haber cambiado. No fue debido a un cambio en el mundo. El sol seguía saliendo. La casa permanecía en pie. Cada mañana, mi esposo me besaba en la frente antes de salir a trabajar, como de costumbre, sin percatarse de que me estremecía al sentir su contacto. Sin embargo, en mi interior, algo había cambiado. Al entrar en la cocina y encontrarme con él, mi hermano, lo supe por el acelerado latir de mi corazón contra mis costillas. Junto a la cafetera, de espaldas a mí, se encontraba con los hombros tensos y movimientos rígidos. Antes de que abriera la boca, parecía percibir mi presencia. Al abrir la boca, me quedé sin palabras. Buenos días. Esa sensación resultó demasiado común. ¿Podemos tener una conversación? Demasiado peligroso. Mis disculpas, ¿yo lo hice? En cambio, permanecí inmóvil, aferrándome al borde de la encimera,
con la sensación de ser un desconocido en mi propia casa. Cuando hablaba, no me miraba. Salgo por el día. Se escuchaba su voz entrecortada, lejana. Diferente a la noche anterior. De manera distinta a como era antes. Hice un esfuerzo por tragar. Entendido, perfecto. ¿Dónde exactamente? Recién salido. Tomó las llaves y apenas me miró antes de pasar junto a mí. Su aroma. Feel tibia. Débil fragancia de colonia. Algo que claramente lo identificaba, permaneciendo en el aire mucho tiempo después de que la puerta se cerrara tras él. De repente, desapareció. No se hace referencia a lo sucedido. Evita miradas furtivas. No hubo reconocimiento de que, por un instante imprudente, habíamos dañado algo que no se podía reparar. Quizás eso debería haber sido reconfortante. Sin embargo, no lo fue. El silencio que había entre nosotros no era simplemente vacío. Era de gran peso. Lo llevaba conmigo todo el tiempo, cada segundo del día. Consideré la posibilidad de poder reprimirlo, esconderlo en lo más profundo de mí y fingir que nunca sucedió. La mente no opera de esa manera. Ni el cuerpo tampoco. Cada vez que lo veía, ya fuera con una mirada fugaz en la mesa durante la cena, al rozar su brazo al cruzarnos en el pasillo, al notar cómo evitaba mi mirada, al escucharme hablar como si solo fuera su hermana de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Me revolvió el estómago. Me causó una sensación de ardor en la piel. Me provocó ganas de gritar. Y en ese momento apareció mi esposo. Comenzó a percatarse de ciertas cosas. Por ahora, no cosas grandes, todavía no. Sin embargo, detalles pequeños. Mi actitud parecía distraída. Como apenas probé la comida en la cena. Mi reacción al sentir sus manos en mi cintura mientras lavaba los platos fue instantánea. ¿Está bien? Una noche, con el ceño fruncido, me miró detenidamente y me preguntó. Forcé una sonrisa. Estoy simplemente agotado. Asintió con la cabeza, aunque se podía percibir algo en su mirada. Una pizca de desconfianza. Tal vez se tratara de inquietud. No pude darme cuenta. No tenía interés en enterarme. Si le permito mirar detenidamente, podría descubrir lo que ya estaba escrito en mi rostro. Durante la noche, me recosté en la cama junto a mi esposo, mirando el techo, percibiendo su cuerpo cálido junto al mío, constante, conocido. No tenía en mente a él. Me encontraba reflexionando sobre cómo los labios de mi hermano rozaron los míos. Cómo se le entrecortó la respiración. Mi propio cuerpo me había traicionado al inclinarse hacia él en lugar de alejarse. Me giré de lado, apreté los ojos con fuerza, deseando que el recuerdo desapareciera. La culpa tiene esa peculiaridad de resultar irónica. No desaparece de repente. Permanece en el aire. Se adentra profundamente. Aunque intentes ignorarlo, siempre lo percibes en los momentos de silencio. En los espacios que separan las palabras. En el peso de una mirada que se extiende un instante más de lo debido. Creía que besarle era la peor acción que podía cometer. Mi equivoque. En este momento, ya no solo convivía con la culpa. Mi vida estaba impregnada de anhelo. Con el transcurso del tiempo, comenzó a evitarme. Permaneció fuera por más tiempo. Respondió de manera breve y lacónica. En la cena, ya no se sentaba a mi lado. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo? No me gustó para nada. Debería haber mostrado agradecimiento por el hecho de que él estaba facilitando las cosas. Él se dedicaba a algo que yo no podía hacer, abriendo espacio y fingiendo que nada había sucedido. Sin embargo, me sentí desamparado. En aquel instante, parecía que tenía importancia, pero ahora ya no la tiene. Como si fuera el único experimentando la atracción, la carga, la necesidad. ¿Y eso? El dolor fue de una manera que no había anticipado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un suave golpe en la puerta. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuertemente en mi pecho, porque sabía que era él. Al abrirlo, al cruzar nuestras miradas en la tenue luz del pasillo, también supe algo más. La situación no había terminado. Ni siquiera cerca. Dicen que la culpa debería impedirte cometer acciones incorrectas.
Se trata de una advertencia. Una luz roja intermitente indicándote que desistas antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sucede cuando la culpa y el deseo se confunden y parecen ser lo mismo? Mi situación era estar atrapado en un ciclo interminable de vergüenza y anhelo, dividido entre la persona que debía ser y la persona en la que me había convertido. Permití que la situación se saliera de control. Eso fue la verdad, ¿verdad? Permití que sucediera. No lo detuve. No me alejé a tiempo. Dejé que el instante se prolongara, permití que el silencio perdurara, dejé que las fronteras se difuminaran hasta que resultara imposible negar lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente fue incorrecto? ¿O fue así nomás? ¿Ser humano? ¿Es incorrecto anhelar estar conectado con los demás? ¿Deseas ser visible? ¿Experimentar algo auténtico, aunque sea por un instante? Porque así fue. Eso fue lo que él me entregó. Durante años, no fui solamente la esposa de alguien, un pensamiento secundario. Mi buscaban. Me di cuenta. Por un instante fugaz, llegué a pensar que me lo merecía. No fui egoísta por necesitarlo. No debería sentirme culpable por desear algo más que un matrimonio vacío y un amor que se desvaneció sin darme cuenta. ¿Y en este momento? En la profunda quietud de mi habitación, con mi esposo respirando tranquilamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior, mis dudas se acrecentaban. ¿Cuál es el significado real de la traición? ¿Es por el beso? ¿El tacto? ¿Qué sucede cuando dos personas traspasan un límite que nunca podrá ser borrado? ¿O acaso comienza mucho tiempo antes de eso? ¿En los vistazos furtivos? ¿Los pensamientos no expresados? ¿Los momentos de silencio en los que el corazón susurra cosas que la mente se niega a reconocer? Si la traición implica romper la confianza, ¿acaso no lo había hecho ya? ¿No fui infiel en el instante en que anhelé algo que no me correspondía desear? ¿Aunque en realidad no haya sucedido nada? ¿Aunque me hubiera alejado? ¿Y si hubiéramos detenido nuestra acción antes de destrozar por completo lo poco que quedaba de las barreras entre nosotros? ¿Realmente tuvo importancia? Ya lo sabía en mi corazón. Mucho antes de que nuestros labios se unieran, yo había traspasado un límite. Quería convencerme de que aún tenía el control. Sería ideal poder alejarme de esto, enterrarlo en lo más profundo y hacer como si nunca hubiera ocurrido. Fue simplemente un error de juicio, nada más. Que no fui egoísta. Que no era vulnerable. Pero ¿cuál es el inconveniente de engañarse a uno mismo? La verdad no se desvanece. Permanece en el aire. Se encuentra en un estado de putrefacción. Cada vez que mis ojos se cerraban, no estaba pensando en mi esposo. No tenía en mente nuestra vida en común, nuestro pasado compartido ni los votos que habíamos pronunciado con tanta facilidad hace años. Él estaba en mis pensamientos. Como su voz había bajado a un susurro. Como sus dedos rozaron mi piel. La forma en que me miró, como si fuera algo más que simplemente un título, como si fuera algo digno de desear. ¿Y si en realidad me sincerara conmigo mismo? ¿Qué pasaría si eliminara todas las justificaciones, excusas y lógica que he construido alrededor de mis decisiones? No me arrepentí. Esa fue la parte más desagradable. Esa fue la razón por la que la culpa se volvió insoportable. Al ser consciente de que me arrepentiría. Quería arrepentirme de eso. En lo más profundo de mí, en las partes que me daba miedo reconocer, no lo hice. ¿Y eso? Me asustó más que cualquier otra cosa. Sé lo que están pensando algunos de ustedes. Sé que algunos de ustedes ya están moviendo la cabeza, murmurando para sus adentros, ¿cómo pudo hacerlo? Quizás tengas razón al criticarme. Quizás sea justo para mí. Quizás lo que hice fue imperdonable. Quizás no haya justificación para ello, ninguna forma de defender las decisiones que tomé, los límites que crucé, los sentimientos que permití arraigar cuando debí haberlos eliminado antes de que tuvieran la oportunidad de crecer. Quizás soy el antagonista de mi propia historia. Tal vez, esto es simplemente parte de la condición humana. Porque seamos sinceros, ¿quién de nosotros no ha experimentado esa atracción antes? Esa situación en la que algo prohibido, algo peligroso, resulta demasiado tentador para ignorarlo. Ese momento en el que te encuentras al borde de algo que sabes que está mal, pero una parte de ti,
Quizás la parte que ha estado hambrienta durante demasiado tiempo, susurra, solo una vez. En este preciso instante. ¿Quién de nosotros no ha anhelado ser deseado? ¿Quieres ser visible? ¿Experimentar algo auténtico, aunque sea por un instante? Esa mañana no me levanté con la intención de traicionar mi matrimonio. No tenía previsto que esto sucediera. No deseaba que esto ocurriera. Sin embargo, así fue. ¿Y ahora qué pasará? Ahora me toca convivir con eso. Entonces, cuéntame, ¿cuál habría sido tu decisión? Si estuvieras en mi situación, sintiéndote solo, invisible, anhelando algo que ni siquiera podías nombrar, ¿habrías tenido la fuerza para alejarte? ¿O habrías actuado de la misma manera que yo? Sé sincero. Necesito estar al tanto. ¿Fue esto simplemente un error? ¿O tal vez se trataba de algo más profundo? ¿Algo que no se puede evitar? Deja tu comentario más abajo. Dime la verdad. Si alguna vez te has visto en una situación similar, si te has encontrado perdido en algo que nunca imaginaste, me encantaría escuchar tu historia. Quizás, tal vez no soy la única. Hay ocasiones que te transforman para siempre. No es como lo muestran las películas. Sin ninguna revelación dramática. Sin utilizar fuegos artificiales ni gestos grandiosos. Rechazo. La verdadera transformación ocurre en el silencio. En momentos robados. En los vacíos entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Una vez que sucede, al traspasar ese límite, ya no hay vuelta atrás. He intentado convencerme de que era lo suficientemente fuerte para olvidar. Simplemente fue un error. El paso del tiempo lo haría desaparecer, haciéndolo parecer pequeño e insignificante, simplemente un instante de debilidad en una vida llena de decisiones más acertadas. Sin embargo, hay ciertas cosas que no se desvanecen. Algunos instantes no se reducen al pasado. Se instalan en tu interior. Similar a una sombra. Similar a una marca en la piel. Aunque intentes alejarte de ese momento y finjas que nunca ocurrió, siempre estará presente. En espera. Permaneciendo en la tranquilidad. Un susurro en lo más profundo de tu pensamiento. Todavía no estoy seguro si tomé la decisión correcta esa noche. O tal vez estaba condenado desde el principio. Quizás todo estaba destinado a llegar a este punto. Quizás la vida consiste en una sucesión de casi y tal vez. Sobre los caminos que elegimos y las puertas que cerramos demasiado tarde. Quizás sí. Quizás simplemente no tuve la fortaleza suficiente para detenerlo. Sin embargo, hay algo que tengo claro. Una vez que has observado a alguien bajo una nueva perspectiva, es imposible dejar de verlo de esa manera.